Bueno, lo que pregunto es, ¿qué diferencia notaron entre un escaleno acutángulo y un triángulo equilátero? Que en el escaleno son todos lados igual, diferentes. ¿Eso? Sí, eso. Y acutángulos son todos ángulos menores de un recto de 90 grados. Y pueden ser iguales o no. Los lados sí, pero eso es la clasificación de triángulo. Pero ¿qué pasó con la mediana, la altura, la bisectriz, la mediatriz? La idea era construir todo eso, mediana, mediatriz, altura y bisectriz, de los tres adentro del triángulo, con distintos colores. ¿Pudieron hacerlo? Profe, Sí. Sí, yo no hice el del equilátero, ¿no? Estaba diciendo, pero yo supongo más o menos comparado con los que hice del escaleno, de que más o menos van a quedar todos parecidos, porque todos van a tener el mismo punto medio, van a salir no sé, pero viste, comparando con esto, que es un escaleno que más o menos cada cosa que pide va a ser diferente, en el equilátero más o menos podrían llegar a ser parecidos. Buen día. Más que parecido, diría yo. No sé si idéntico, no quiero decir idénticos porque no lo tengo acá demostrado. No lo dibujaste. Bueno. No hice, ese no lo hice. Bueno, entonces hacemos... sí, Cami. Entonces, la idea está bien, puede llegar a ser. Entonces lo dejamos, porque si todos no tuvieron tiempo de hacerlo, podemos esperar a que lo hagan para el miércoles. Yo no tengo problema. Pues si lo muestro no tiene gracia. Yo lo había empezado a armar, sí, pero es lindo que ustedes lo hagan. Así que bueno, si no tuvieron tiempo, dejamos para el miércoles y lo comentamos. Sí, Yara. Yo los hice separados, porque me molestaban tantas rectas, entonces los hice separados, y ahí me di cuenta que en el equilátero sí coincidían. Así que, pero bueno, después lo voy a hacer todo junto, en uno. Bueno, yo por eso digo, dibujen un triángulo grande para poder visualizarlo, ¿sí? Vieron que ahí en la práctica se pedía diferentes tipos de triángulos. Yo le pedí 2 para que no construyeran tantas cosas. En el más irregular y en el más regular, a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Bueno, lo dejamos porque si no todos lo hicieron, no vale la pena que lo mostremos. El miércoles lo mostramos, ¿sí? Intenten de hacerlo y ver si, como me dice Magalí, son parecidos, vamos a ver si coinciden más que nada, ¿sí? Está bien, me gusta esa idea de va a pasar tal cosa porque es el punto medio, eso que uno vaya conjeturando está muy bueno, que vayas teniendo la idea a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Está bien, me gustó ese pensamiento. Vamos a seguir entonces, ese lo dejamos así como pendiente. Habíamos visto igual todos los 4 elementos. La bisectriz la habíamos construido, sí, creo que sí. Y no quedamos, todavía no analizamos qué podría ser, qué es la base media de un triángulo, ¿sí? Entonces, vamos. Lo vamos a definir porque quizás en algunos ejercicios los podamos llegar a utilizar, ¿sí? La base media generalmente es para cualquier polígono, pero en específico vamos a definir ahora
la base media, que no es la mediana, son cosas diferentes, ¿sí? De un triángulo. La base media es el segmento que va del punto medio de un lado al punto medio del otro. Bien. Es el segmento que une los puntos medios de dos lados. Acá no voy a decir opuestos porque el triángulo no tiene lados opuestos, ¿sí? Esta sería una base media, esta la otra y esta la otra, ¿sí? Por lo menos ahora las definimos. Las propiedades las vamos a ver más adelante. Cada uno de estos segmentitos cumple determinadas propiedades, pero para demostrarlo vamos a esperar a ver cuadriláteros y entonces ahí vamos a demostrar las propiedades de la base media. Yo lo que quiero es que lo definamos. Si estamos hablando en algún ejercicio de la base media, por lo menos ustedes ya saben qué es. A ver cómo está definido acá. Base media, cada uno de los segmentos que tiene por extremos a los puntos medios de dos lados del triángulo. Perfecto. Bien, voy a volver un poquito a lo que era la definición de altura. Acá la altura está definida como la distancia del vértice opuesto al lado. Pero yo no definí con ustedes distancia y lo vamos a hacer ahora. Porque son cosas que son contenidos que van surgiendo y como no estamos haciendo todo lineal, sino que vamos tomando todos los conceptos para que ustedes vayan entendiendo mejor. Uno siempre yo desde que empecé a dar la materia, ahora cambié 6 o 7 veces de la forma de darla. Todo tratando de encontrar la forma de que ustedes entiendan mejor. Bien, yo tengo dos puntos cualesquiera, ¿sí? En el plano, y tengo que saber cuál es la distancia entre A y B. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo podrían medir la distancia entre dos puntos en el plano? ¿Qué se les ocurre? Trazar un segmento entre ellos. ¿Una recta? ¿Lo mismo? No sé si es lo mismo. A ver, yo voy a trazar un segmento y voy a tener cierta distancia. Voy a trazar una recta, ¿y cuál sería la distancia? Y ahora estás muteada. Sí, el segmento AB. Es el segmento AB, porque yo no puedo medir la recta. Y aparte la recta va más allá de los puntos. Yo necesito la distancia entre los dos puntos. En métrica hay distintas formas de tomar distancia, pero en geometría métrica la distancia es la menor longitud entre los dos segmentos, ¿sí? Entre los dos puntos, perdón. Entonces yo puedo, en todo caso, si quisiera medirlo, ven que acá dice distancia o longitud, lo mido. Me da tengo una longitud entre esos dos puntos. Distancia es la menor que yo pueda tener entre los dos puntos. Bien, después podemos definir distancia entre un punto y la recta. Si el punto pertenece a la recta, la distancia va a ser 0, obviamente. Pero si yo tengo un punto exterior a la recta, ¿sí? Tendría que trazar la distancia. ¿Cómo la trazarían ustedes? La distancia del punto P a la recta A. Profe, yo prolongaría la recta A y después trazaría una perpendicular que pase por P, o un segmento que vaya de P a la intersección de la recta A con
No sé Bien. si se entiende lo que quiero decir. Sí, lo único, sí, se entendió perfecto. Lo único que no entendí es por qué vas a prolongar la recta A si yo la dibujé toda completa. Ah, estaba mirando para el otro lado, lo estaba mirando mal, profe, perdón. No me asusto. Estaba mirando el segmento y digo, no, Ah. tenía una recta que pasaba. No. Listo, entonces trazaría una Esta. perpendicular a la recta A que pase por P. Bien, está bien, perfecto. Bien, entonces, la distancia siempre la tomamos entre dos puntos. Entonces yo tendría que elegir un punto de la recta y trazar el segmentito. El problema es cuál punto de la recta. Para que sea el menor, yo tengo que trazar una recta perpendicular a la recta A que pase por el punto P. La intersección, acá, de la perpendicular, se va a llamar pie de la perpendicular. Y esto quiero que lo anoten porque no lo tengo en ningún archivito. ¿Sí? Así que vamos a decir, la distancia entre dos puntos es el segmento determinado por esos puntos. O es el segmento que lo tiene por extremos. La distancia entre un punto y una recta es el segmento que tiene por extremos al punto y al pie de la perpendicular trazada a la recta A que pase por el punto P. Profe, Sí, no me pidas que repita porque lo dije en memoria, sí. no. Habíamos dicho que era la distancia sería como la menor, o no sé cómo sería esa parte, como definirla mejor o algo así. La menor longitud entre los dos puntos o la menor longitud entre el punto y la recta. Ujú. ¿Sí? Pero acá cuando definimos distancia, en realidad se escribe así. Esto es una D, ¿no? Me salió horrible. Parecía un delta. Esto es la distancia entre P y la recta, entre el punto P y la recta A, es el segmento PH. Y entonces sería solo la D para dibujarlo. Por eso que tachó ahí. Sí, no, en vez de este simbolito que puse que me parecía un garabato, puse una D más prolijita, dice distancia entre el punto P y la recta A es PH. Ponés directamente el segmento PH y ya sabemos que es la distancia, ¿sí? Perfecto. No hace falta que escribas todo. Por eso, cuando estábamos hablando de altura en el práctico, o en el ejercicio, está definida como la distancia, vamos a poner visible, más rápido, ¿sí? Yo necesito la altura del lado CE. Va a ser la distancia del punto D a la recta CE. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es perpendicular. Voy a trazar la perpendicular a la recta que pase por el vértice opuesto. Y la altura, como dijimos el otro día, va a ser el segmento. Esa es la distancia. ¿Estamos? Y ya sabemos que siempre este angulito va a ser recto. Eso nos va a servir para justificar un montón de cosas. ¿Sí?
en cualquier tipo de triángulo. Esa es la forma en que estaba en el apunte la definición de altura. Pero no habíamos definido distancia. Ahora ya lo tenemos. Y van a ver que en muchos ejercicios dice considerar la distancia del punto tal al lado tal. Y bueno, ustedes lo deberían trazar en forma perpendicular, si se acuerdan. Si no se acuerdan, veremos qué pasa. ¿Sí? ¿Quedó claro de distancia y altura? Sí. Base Sí. media. Buenísimo, genial. Entonces yo quería pasar ahora a triángulo isósceles. Pero antes de pasar a triángulo isósceles, les mandé, si lo encuentro, no lo mandé. Les mandé un archivo recién, ¿no? Sí, profe, es el último. Pero no lo bajé. Ahí voy, un segundito, el 8. Pero fue una consulta. Pero a la hora de hacerlo en el papel, ¿no? O sea, dibujarlo, me sale diferente cuando tengo que trazarlo. O sea, me cuesta un poquito más trazar las perpendiculares. Lo que yo hago es hacerlo con el compás, el punto medio, utilizo un puntito y lo uno con el vértice opuesto. No entiendo cómo lo haces. Agarro el compás con el centro en algún vértice de un lado, por ejemplo, de un lado, y hago del otro lado lo mismo. Sí, sí. Espérame un segundo que voy a poner un GeoGebra. Dale. Porque en el GeoGebra me sale, es más fácil, pero en el papel como que me cuesta más. No, está bien, yo quiero que lo hagan en papel. Sí. En realidad lo podés trazar con una escuadra, ¿sí? Para trazarlo. Ok. Pero vos querés hacer una perpendicular que pase por el punto. Claro. O sea, tengo un triángulo, ¿no? Sí. Y quiero trazar una perpendicular. Y no siempre está sobre la línea de la hoja. A veces está está diferente posición y ahí me complica. Ahí me complica trazar. A ver. Si vos querés trazar una perpendicular de acá, deberías trazar una mediatriz, o para trazar una perpendicular, lo que nosotros tenemos para construirlo con regla y compás es trazar una mediatriz. Por ejemplo, yo necesito tengo una recta cualquiera y quiero trazar una perpendicular a esta recta, voy a elegir 2 puntos cualesquiera y ahí voy a poder trazar la mediatriz. ¿Sí? Sí. 2 puntos, espera, ya voy. 2 puntos acá. Entonces, trazo con una circunferencia, ya que está para no tener más puntos, trazo esta, y entonces acá ya pude conseguir una recta perpendicular a la dada. Eso sería lo que vimos nosotros, ¿no? Para hacerlo con regla y compás. Bien. Sí. Bueno, lo que yo hice fue hacer eso. Sí, pero el problema es que en el triángulo vos no tenés los puntos ahí dados. En el triángulo no sabés, o sea, vos hiciste eso, pero ¿cómo hiciste, pregunto yo, para poder que esa recta perpendicular que vos trazaste... Espera que justo se me fue el... Bueno. Ay, qué mal. Tranquila, tranquila. A ver. Esto puede pasar. Sí, porque no la puedo escuchar. No sé quién habla. Porque ni siquiera apareces en el costado. Es Laura, profe. Laura, ahí está. Gracias. Ahí lo escucho. Bien, ¿me escuchás? Bueno, sí, mira. Sí, ahora sí. El problema es que vos tenés que trazar una perpendicular que pase por este punto. Entonces, digamos que los 2 puntitos que te van a determinar el segmento, pues si vos trazás la mediatriz de estos vértices, no te va a dar justo acá en el vértice opuesto. No. Entonces, mira,
Sí. Vibra, pobre Un Laura. puntito de afuera. o sea, Mira, no, vos trazás con este centro, una circunferencia que te pase por este triángulo, ¿sí? Entonces vas a tener, ok. Sí. esto es para todos, si lo quieren hacer así, si no usan la escuadra. Tengo los 2 puntos, entonces acá sí, yo voy a tener el segmento donde voy a poder trazar la mediatriz. Entonces haces esto, en los 2 puntos, encontré los 2 segmentos, los 2 puntitos que están a la misma distancia. Trazás una Bien. circunferencia, trazás otra circunferencia, estás trazando una recta perpendicular al lado, ¿sí? Pero te aseguras que esa recta que trazaste pasa por el vértice opuesto con esa construcción. Ah, perfecto. Mira la cara de Yara. Perfecto. Buenísimo, profe, buenísimo. Me encantó, profe. Esto era para agosto, septiembre. De preguntar, Otro caso. porque dije, es una pregunta tonta. Dije, capaz No, lo no, buscaba en no. internet y ya fue. No, no dije. es una pregunta tonta, no. Esto es como una... A ver, por eso yo les digo, ahora pueden usar escuadra, porque esto es como una complicación para la construcción. Porque vos tenés que pensar dónde vas a trazar esa recta perpendicular, pero tenés que asegurar que pase por el punto. La forma siempre para trazar la perpendicular es encontrar los puntos que vos vas a determinar del segmento para la perpendicular. No es Listo, fácil, no es perfecto. fácil, Laura, lo que preguntaste. Espero Claro, que sí, porque cuando intentaba hacer no me salía. Decía, ¿por qué me salen cosas raras? usar la escuadra. Esto se puede hacer, porque aparte, con este tipo de construcciones, vos llenás el triángulo de un montón de circunferencias, y entonces es menos visible. Pero bueno, Claro. Sí, sí, sí. para Buenísimo, profe. cuando Muchas lleguemos, no, por favor, al contrario, le sirvió a todos, ¿viste? gracias. Sí. Cuando empecemos a hacer construcciones que son, digamos, más específicas, entonces ahí sí, ya no los dejo usar escuadra y van a tener que rebuscárselas de esta manera. Pero por ahora no. Vamos despacito. Bien. Perfecto. No entendía la pregunta, pero bueno, espero que haya quedado claro. Ahora sí puedo tener este chito. Sí. Bien. Yo lo que pretendo es que empecemos a hacer demostraciones de a poquito, pero que empecemos a usar las cosas como se debe. Porque llegamos a fin de año y después ustedes justifican, pero no usan hipótesis, tesis y demostración. Y eso es algo que no solamente en geometría, sino lo van a usar toda la carrera. Van a llegar a álgebra 3 y van a tener que demostrar, y entonces van a tener que empezar a ver qué es lo que ponen. De la experiencia de todos estos años, a los chicos lo que más les cuesta es armar la hipótesis a veces. Es saber qué datos conozco realmente y qué datos tengo que averiguar. Esto es práctica, no se me asusten ni se me abataten. Es práctica, lo vamos a hacer muchísimas veces. Bien, lo vamos a leer entre todos. Existen varios métodos para construir una demostración matemática. Nosotros igual lo podemos hacer coloquialmente, no se preocupen. Lo analizarán en profundidad en los espacios de álgebra, fundamentos de la matemática, dentro de los métodos formales relacionados con estos conceptos lógico-matemáticos mencionamos. Una demostración directa, es decir, si yo tengo la hipótesis verdadera y tengo que averiguar si la tesis es verdadera. Yo no sé si vieron todavía implicación en álgebra, pero bueno, esto es decir, si pasa P, entonces Q, bueno, si el triángulo tiene 2 lados iguales, entonces sus ángulos opuestos van a ser iguales, eso sería una directa. Una demostración contrarrecíproca es que si no tiene ángulos iguales, entonces no va a tener ningún lado igual. Eso sería un contrarrecíproco. Niego lo que tengo que averiguar y entonces llego a una contradicción en lo que estaba afirmando. No se asusten que lo vamos a ver en práctica, ¿sí? Todo este tipo de cosas, así, las leemos y todo lo que leemos queda y se borra. En la práctica es cuando lo van a reafirmar. Y después vamos a hacer
si podemos, algunas demostraciones por reducción al absurdo. Partimos de negar la tesis y llegamos a un absurdo, a una contradicción de alguna propiedad que ya habíamos demostrado. Y acá va lo que me interesa. Recordemos, todo teorema parte de un enunciado del que surgen, creo que ya lo habíamos hablado, que el enunciado era, por ejemplo, un triángulo, los ángulos internos de un triángulo suman un llano. Ese es un enunciado. De ahí yo tengo que sacar qué es lo que sí sé y qué es lo que no sé que tengo que demostrar. Por ejemplo, hipótesis, en ella incluimos la información sobre los supuestos que se desprenden del enunciado. Tengo un triángulo que tiene 3 ángulos interiores. Eso es lo que sé. La tesis es la parte que presentamos de la propiedad o las propiedades que debemos demostrar. También es información que sacamos del enunciado, pero no la sabemos. Que es la suma de los 3 ángulos suman un llano, no lo sabíamos hasta que lo demostramos. En la demostración usamos pasos lógicos. Esos pasos lógicos que usamos fue una construcción auxiliar, que era una recta paralela, estoy dando un ejemplo, ¿no? Y ahí utilizamos ángulos entre paralelas que ya lo habíamos visto. Entonces, ustedes usaron propiedades de los ángulos internos son congruentes. Todo eso que van utilizando y que van poniendo en la demostración son los pasos lógicos. Es decir, usan verdades que ya conocen y que las pueden ir encadenando, si quieren, como para llegar a lo que tienen que demostrar a la tesis. ¿Se entiende esto o es muy rebuscado lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Se entiende, muy bien. Bien. No vamos a ver todavía las relaciones métricas, algo ya habíamos visto, pero después lo leen y si no lo entienden me lo vuelven a preguntar. Si yo tengo un punto interior, tengo que sumar segmentos, los tengo que poner en forma consecutiva, si tengo que sumar ángulos, los tengo que poner en forma consecutiva. Prefiero que lo lean y en todo caso la clase que viene lo hacemos en GeoGebra. Pero como para que tengan una idea. Quiero ir directamente a la demostración de triángulos isósceles. Bien. Acá hay 4 propiedades, ¿sí? Que dijimos que las íbamos a demostrar. Todo esto va con demostración. Vamos a hacer las propiedades del triángulo isósceles. Enuncie y demuestre las propiedades específicas del triángulo isósceles. Analice si también son verdaderas las relaciones recíprocas. Quiere decir que si se cumple la ida, se cumple la vuelta. Vamos a ir de a poquito. Por ejemplo, vamos a empezar primero con una demostración más sencilla. Cuando vimos distancia. Por ejemplo, teníamos una recta, un punto externo cualquiera, y me dijeron que la distancia la trazábamos como una perpendicular a la recta que pase por el punto dado. Entonces, vamos a trazar el segmento. Bien. Esta es la distancia. ¿Sí? CD es la distancia a la recta AB. Lo que podríamos llegar a demostrar es que cualquier segmento oblicuo desde el punto a la recta va a ser mayor que la distancia. Entonces, el enunciado sería: todo segmento oblicuo a la recta desde el punto dado va a ser un segmento mayor a la distancia. ¿Sí? Entonces, primero lo que tendríamos es, como datos, ¿sí? Que yo tengo, Dios,
una recta AB y, no, una recta AB y el punto C que no pertenece a la recta AB, y vamos a decir que el segmento CD es la distancia de C a B. A ver. Esto es lo que estoy tratando de poner. Yo tengo este dato. Tengo una recta AB, tengo un punto C que no pertenece a la recta AB. Esto es importante, porque si no la distancia sería 0, ¿se acuerdan? Y tengo un segmento CD que es la distancia de C a AB. Ahí lo escribí todo. Estos datos que tengo van a ser hipótesis. Y lo escribimos así. Hipótesis. Esto lo sé. La hipótesis sería solo lo de abajo. No, todo, todo. Y hay más cosas de la hipótesis. Por ahora vamos a esto. Ahora voy a poner primero la tesis para que te des cuenta qué es lo que me falta en la hipótesis. ¿Qué era lo que dijimos que íbamos a demostrar? Que los lados oblicuos son mayores que la altura. Bien. La distancia, no es la altura. Sí, bien. La distancia. Entonces, yo tengo un segmento oblicuo que va a ser mayor que la distancia. Entonces, acá en la hipótesis me faltaba algo, porque yo estoy poniendo en la tesis un segmento que no lo tengo en la hipótesis. Entonces, eso también tendría que ser un dato. Lo que yo no sé es que uno es mayor que el otro, pero sí sé que tengo un segmento oblicuo. Entonces voy a poner CB oblicuo, para saber que no coincide con la distancia. Y esto es parte de la hipótesis. ¿Sí? Ahora, todo esto que puse son 4 renglones, la demostración sale en 1, pero no importa. Es como para que practiquemos hipótesis, tesis y demostración. Esto es lo que sí sé y esto es lo que no sé. Bueno, ¿cómo me pueden justificar ustedes? Y ahora vendría lo que es demo. ¿Cómo me pueden justificar ustedes que CD es menor que CB? Es muy sencillo. Midiéndolo, pero no sé si es. No, eso no se puede. Eso sería muy fácil. Sí, pero no se puede hacer eso. Ah, por los ángulos. ¿Puede ser? Por el ángulo mayor, 90 grados de CDB, el opuesto es el más grande, que es la hipotenusa. Todavía no demostramos que a mayor ángulo, mayor lado, no importa. Pero sí lo pueden saber porque si ustedes saben que CD es distancia, entonces saben que este ángulo es de 90. Entonces, pienso en el concepto. Yo sé que CD es distancia y sé que es perpendicular a la recta. Entonces sé que ese ángulo es de 90. El triángulo que se me forma, DCB, es un triángulo rectángulo. Y ustedes ya saben que la hipotenusa es el mayor de los lados. Esa sería la justificación por ahora sencilla. ¿Está? A ver.
¿Cómo lo escribo? C de B es igual a un recto. Por lo tanto, el triángulo es rectángulo. C de B es igual a un recto. Esto es por la definición, y acá ponen por definición de distancia. ¿Sí? Hay que justificar, porque ustedes saben que C de B es un recto. C de B es un recto por definición de distancia. Por lo tanto, el triángulo CDB es rectángulo y CB es la hipotenusa y la hipotenusa es el mayor de los lados. La demostración esta fue sencillita, ¿no? Pero bueno, las caras de susto son porque son las primeras demostraciones, me imagino. Profe, consulta, porque no me acuerdo. Entonces, CB lo pongo como un ítem aparte o puedo poner ICB lado de la hipotenusa. ¿Lo escribís? Ah, listo. No, todo coloquial. Yo lo pongo así chiquito porque no tengo para escribir toda la hoja, pero lo ponen coloquial. CDB es un triángulo rectángulo y CB es su hipotenusa. Por lo tanto, como es la mayor de todos los lados, CB es mayor que CD. Todo eso no lo voy a escribir en una hojita. Lo último que tiene que quedar escrito es así, para que lleguemos a la... Generalmente cuando hacemos la demostración, el último rengloncito tiene que coincidir con la tesis, si no, no llegamos. ¿Sí? Bueno, se me va a terminar, igual ustedes ya tienen el otro link. Pero quiero ver esto, porque no me la ve. Vamos a ir a ver ahora las propiedades del triángulo isósceles.